Nosotros, la valiente Oriana Cherini, que está con nosotros, es licenciada en Relaciones Internacionales, también es coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Oriana, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, un gusto por tenerme acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro. ¿Mucho esfuerzo no levantarse tan temprano? ¿Venir acá? No, bien. Más o menos, Más soy o un ser menos. más nocturno, ¿Viste? así que te diría ¿Viste? que hicimos un esfuerzo, pero es lindo estar en la radio de Paraná. Le metemos pila, justamente. Sí, sí. Muy bien, Oriana. Bueno, ¿qué tiempos, no? Tiempos difíciles, no únicos del sistema internacional, sabemos que ha habido en otros siglos anteriores, inclusive en el siglo XX, momentos muy tensos Sí. vinculados a, como Occidente le gusta decir Medio Oriente, Ujú. a los orientales no le gusta tanto decir Medio Oriente porque medio respecto de quién. Claro. Obviamente era una percepción del Reino Unido respecto a lo que eran los países árabes e India, que era el lejano Oriente. Exacto. Pero bueno, si queremos hablar del norte de África o del sudeste asiático oriental y occidental, tenemos que tener en cuenta que no es un fenómeno nuevo, que las tensiones entre Irán y Estados Unidos e Israel no son nuevas, No. y que provienen o tienen antecedentes desde el siglo XX. Ujú. Un dato no menor para que la audiencia entienda es que hubo una época en Irán donde estaba el Shah de Irán, que Ujú. la gente lo suele ubicar por lo que fue en 1979 la Revolución Islámica de Irán, Ujú. que instaló el actual régimen de la República Islámica de Irán. Ujú. Previo a 1979 había un Shah, Ujú. que era un régimen monárquico, muy aliado a Occidente, especialmente con Estados Unidos e Israel, Ujú. con lo cual estos países tenían un buen vínculo con Irán durante la época del Shah. En 1953, esto lo digo porque tiene todo un vínculo con la actualidad. Pahlavi, ¿no? Pahlavi, exacto. Ujú. En 1953 van a destituir un primer ministro iraní Sí. que había sido muy nacionalista, que inclusive había nacionalizado las industrias vinculadas al petróleo de Irán, Ujú. que para los iraníes eso era una buena noticia porque antes su petróleo era controlado por países occidentales. Claro. Y bueno, después de que este hombre nacionaliza el petróleo y toma otras medidas reformistas económicas y sociales, el régimen del Shah y los aliados occidentales deciden destituirlo. Claro. A partir de ese momento y hasta 1979, el régimen de este Shah, de Pahlavi, justamente tenía algunas características muy positivas, como era el derecho hacia las mujeres y algunas cuestiones más políticas y sociales, pero empezó a haber un desgaste en términos democráticos y una fragilidad de la democracia del régimen, particularmente contra aquellos sectores de distintas ramas dentro de Irán que eran críticos al régimen del Shah. Entonces empezó a haber un desgaste muy fuerte del régimen que terminó con una revolución. Sí. Es decir, que el pueblo tomó a la fuerza y con todo lo que eso implicaba el poder instalando el régimen de la República Islámica. A partir de ahí va a estar un gran referente del Islam que va a ser el ayatollah El ayatollah. de Irán, Ujú. que justamente él lo que va a plantear, y él va a vivir hasta fines de los 80, hasta el 89, es un régimen especialmente o fundamentalmente chiita, donde va a haber una fuerte presencia de lo que es una teocracia Ujú. de Irán, y justamente posteriormente, después de este revolucionario, va a haber una serie de líderes. ¿Y por qué cuento todo esto? Hace 2 meses asesinaron al líder, o sea, al líder supremo de Irán, Sí. en uno de los ataques que comenzó en este nuevo resurgir del conflicto. Ujú. Y el día de ayer indicaron que su hijo iba a ser el sucesor como líder supremo de Irán. Ujú. Ahora bien, algo que tiene que ver con lo que vos mencionabas de las consecuencias en el petróleo, tiene que ver con que Irán es uno de los principales países proveedores de petróleo, pero que aparte, si uno ve el mapa, e invito a la audiencia a mirar el mapa para ubicar dónde está Irán en el sistema internacional ubicado, Irán está al norte del estrecho de Hormuz. Ujú. Este estrecho es muy importante porque por este estrecho, que es como un canalcito, Un canalcito. pasa el 20% del crudo a nivel internacional. Claro. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando Estados Unidos e Israel empiezan a atacar a Irán este año, que ya venían igual con tensiones previamente, no hay argumentos muy claros de por qué atacan Irán. O sea, no es que Irán atacó a alguien y Estados Unidos e Israel volvieron se defendieron de un ataque iraní. No. En realidad el argumento era como preventivo. Era para evitar que Irán desarrollara armas nucleares,
evitar potenciales ataques de Irán. Enriquecer plutonio, pero en realidad esto lo sabemos, digamos, o sea, según lo que dice Israel y Estados Unidos, Irán viene enriqueciendo petróleo desde hace 30 años, digamos, o sea, desde que nació, casi te diría Israel, Irán está construyendo esto, digamos, es una cosa bastante particular. Tengo entendido, porque estuve leyendo en este sentido, de que en realidad era un buen momento político interno. Era un buen momento político interno como para lograr estos ataques, hacer este ataque en este momento, porque internamente hay un desgaste también, digamos, de la relación entre el poder político actual iraní con la gente, digamos, ¿no? O sea, hay una situación de quiebre en ese sentido, por eso se dieron manifestaciones en Irán de cierta alegría, de alguna manera, cuando se produjeron estos ataques. Bien, ahí hay dos puntos. Uno, lo que es el sistema doméstico iraní, como de cualquier estado del sistema internacional, que efectivamente es una teocracia con un líder supremo, al cual hay un presidente, hay un parlamento, pero los candidatos son preelegidos por el líder y su asamblea de consejeros. Claro. Eso es por un lado, y efectivamente hay un movimiento feminista muy interesante en Irán. Digo, es un fenómeno que pasa en varios países de Medio Oriente o el norte de África. No solo en Irán el tema de las mujeres y los feminismos. No. Eso también ocurre en Arabia Saudita, en Afganistán. O sea, Afganistán y Pakistán son regímenes aún más difíciles para las mujeres. Más duros todavía, más duros. Pero a nivel del tema de las armas nucleares, que es lo que vos mencionabas, este es un punto hiper importante porque hay como un discurso muy fuerte instalado respecto de Irán, que hoy hay muchas dudas, no hay tantas certezas respecto a esto. Inclusive Grossi, que es el director general de la OIEA, que es argentino, indicó que no había ninguna prueba de que Irán tuviera armas nucleares. Lo que sí preocupaba al sistema internacional era el enriquecimiento de uranio, que es fundamental para la fabricación de armas nucleares. Ahora, esto no da ningún argumento o no da ninguna excusa para los ataques que Irán sufrió por parte de ciertas potencias. Y por eso también al principio contaba un poco la historia del Shah, que era aliado de Occidente, después la Revolución Islámica en 1979, donde se instala un régimen teocrático más vinculado al mundo propio de Irán, más nacionalista. Porque, por ejemplo, algo que no se recuerda es que en el 2015 se firmó un tratado con Irán y los países del Consejo de Seguridad más Alemania. Ahí se había acordado que Irán iba a disminuir su desarrollo de tecnología nuclear, que eso es un derecho de varios países que son parte del TNP, que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Irán había acordado disminuir, digamos, o evitar la fabricación de armas nucleares, pero sí utilizar lo que es la ciencia nuclear para fines tecnológicos o pacíficos. Sin embargo, Trump, en el 2018, esto es algo que no se recuerda, rompe el tratado porque empieza a violar o a sancionar económicamente Irán sin justamente argumentos previos, con lo cual hubo un tratado en el 2015, Trump lo rompe en el 2018 y ahí vuelve a generarse una tensión muy fuerte con Irán por el tema nuclear. Pero siguiendo los organismos especializados internacionales de energía nuclear, indican que no hay pruebas para argumentar que el ataque era necesario y además, en lo que es derecho internacional, Naciones Unidas, regímenes de cómo se vinculan los países, qué han firmado los países sobre cómo actuar en casos de conflicto, en ningún momento lo que estaba ocurriendo con Irán avalaba a un país, y menos un país que es miembro del Consejo de Seguridad como Estados Unidos, atacar como lo hizo en el mes de febrero Irán. Inclusive previamente habían estado teniendo conversaciones diplomáticas. Por eso digamos, creo que hay una... ¿cómo quiero decir la palabra? Reconfigurar la visión justamente de las relaciones internacionales. Por supuesto. Hoy por hoy ha cambiado muchísimo esta situación, digamos, y ha cambiado tu carrera, en el sentido de cómo hoy casi patoteramente funcionan las acciones de estas relaciones. Es muy interesante verlo, digamos, ¿no? Hoy por hoy el que puede lo hace. Y estos acuerdos están todos rotos, digamos, ¿no? Sí, y está bueno entenderlo también como un aprendizaje y también como el liderazgo de muchos países. Y acá también quiero diferenciar entre los gobiernos de los estados y los pueblos o las poblaciones. Porque muchas veces también se caen sesgos discursivos de decir,
no porque Estados Unidos, no porque Israel, no porque Irán. Hay también una gran diferencia y una gran parte de los pueblos de estos países involucrados que desean paz entre sus estados. Entonces, lo que acá sí estamos viendo, como vos bien citabas, son liderazgos en la política exterior, como es Trump, diciendo, bueno, no se preocupen por el barril del petróleo, que esto va a durar poquito y no va a haber consecuencias de Es el precio plazo. que tenemos que pagar. Es un bajo precio que hay que pagar, claro, para lo que significa este conflicto. Claro. Netanyahu, que ya sabemos, desde Israel, que también tiene una política exterior bastante ofensiva / defensiva, sí, y que inclusive han violado varias normas del derecho internacional en su claro, política exterior, a la vez que ellos han recibido también en este conflicto en Oriente Medio muchas consecuencias también, claro, porque la guerra o el conflicto entre los países árabes e Israel viene de hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. Pero sí, para los internacionalistas o para los que les gusta la política internacional, que tal vez varios de la audiencia les interesa seguir estos temas, sí creo que está bueno tomar conciencia del peligro de que la diplomacia ya no tenga reglas tan claras. Lo dijo Carney, ¿no? O sea, el canadiense, que sí, ya esos tiempos no volverán, ya no van a existir nunca más. Bueno, lo mismo se creía después del Imperio Napoleónico, lo mismo se creía después de la Guerra Mundial. O sea, hemos tenido momentos de mayor tensión, conflictos internacionales, y después una toma de conciencia después del horror de recordar por qué teníamos normas internacionales. Claro. Acá claramente el liderazgo de ciertas personas con mucho poder en determinados países, potencias del mundo, sí, genera consecuencias que nos afectan a todos. Porque digo, cómo está escalando hoy el conflicto, que Turquía también está generando actividad militar, se está moviendo la cuestión en Chipre, en Grecia, en todo lo que es el Golfo Pérsico. Rusia está viendo una posibilidad también detrás de esto, porque digo, si se corta la provisión de petróleo, claro, y aumenta el barril, otro de los grandes proveedores de petróleo es Rusia. Claro. ¿Y qué pasaba con Rusia? Rusia estaba sancionada por la guerra con Ucrania. Entonces, si necesitan petróleo y necesitas a Rusia, eso puede cambiar. Aflojamos la sanción. Exacto. Y no olvidemos lo que pasó en Venezuela. Por eso, también es cierto, ¿no? Qué casualidad que una semana antes... claro, un mes antes de que asesinaran al líder de Irán, hubo también un aseguramiento de la provisión del petróleo venezolano. Claro. Para liberar al pueblo venezolano que hasta el día de hoy está en una transición. Sí. Entonces digo... Está tan liberado como nosotros. Sí, ponele. Ponele. Entonces... si uno va atando hilos y va como haciendo el análisis general, digo, también para ser muy críticos en el análisis y localizarnos como argentinos cuando vemos estos problemas, porque digo, a nosotros el precio de la energía también va a ser un problema, como lo fue en su momento con la guerra de Ucrania, y esperamos todos los que estamos trabajando en diplomacia o en relaciones internacionales, que la Unión Europea o que China, Rusia y Lula, por ejemplo, que es un referente de América Latina junto con México, tomen una postura muy fuerte de paz, porque realmente si esto sigue avanzando o nosotros decimos escalando conflicto, o se pone más caliente, es muy probable que se empiecen a involucrar otros actores. Y así fue como en otros momentos de la historia empezaron a activarse las guerras mundiales, cuando se empezaban a activar las alianzas. Claro. Porque ninguna guerra mundial se vio como una guerra mundial desde el principio. Claro, no parecía al principio y luego lo fue. Guerras cortas, claro, y se empezaban a sumar actores. Te hago una última pregunta, porque en la radio el tiempo es tirano, no se ha dicho nunca esto, si querés anotarlo. El gobierno dice que el gobierno nacional dice que Argentina puede favorecerse por mayor demanda de petróleo, de granos. ¿Hay algo cierto de esto o nos pega de otra forma? Más allá de la postura en contra de la guerra, que obviamente tiene cualquier persona de bien. No, te diría que no, una guerra de estas características no tiene ninguna consecuencia positiva, y menos para un país periférico como Argentina. Inclusive hay que prestar mucha atención a los acuerdos que está haciendo Argentina con Estados Unidos respecto a apoyos militares o de seguridad. Sí. Ya, si recordamos el atentado en Argentina en la década de los 90, hemos tenido problemas por involucrarnos en conflictos con Medio Oriente o indicar de alguna forma un alineamiento con países como Estados Unidos en conflictos de Medio Oriente. Entonces, no tenemos antecedentes positivos de vincularnos con conflictos que no tienen que ver con nuestra historia. Claro. Porque realmente este conflicto es un conflicto geopolítico fuertemente vinculado con lo que es el rol de Irán dentro de el mundo árabe y el posicionamiento de Israel también dentro de lo que es el tablero internacional,
Y por supuesto y se activan las alianzas, Claro. tanto de Irán con China, Rusia y países árabes, y después Israel con Unión Europea, Estados Unidos, y en este momento por la política exterior argentina, con Argentina como un país muy asociado y muy afín a la política exterior de Estados Unidos. Tal cual. Oriana Cherini es la persona que estábamos escuchando, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la querida Facultad de Trabajo Social de la UNER. Muchas gracias por Muchas haber venido. gracias, Oriana. Gracias. Te volveremos a llamar, por supuesto, como corresponde. Gracias.